tengan respuesta. Le doy la bienvenida al señor Agustín Fontaine en nuestros estudios. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien. Hermoso día afuera, para los que nos están escuchando por acá por Punilla, día Sí. de sol, otoño, salgan un ratito al sol, si están con la radio, esa radicito chiquita que ponen en la oreja, Espica. esa, una espica o similares e imitaciones, vayan porque está muy muy bonito el día afuera. Un pequeño cambio en la manera en que Google muestra las búsquedas está cambiando nuestra relación con Internet. Eso, una cosita muy simple. Nosotros Ajá. ponemos buscar algo en Google. Sí. Y se está cambiando nuestra relación con Internet. En radioslibres.org fue publicada una nota que se llama Todo lo que la inteligencia artificial puede hacer por vos y por tu radio. Y nos quedamos pensando no en nuestra radio, sino en la audiencia y en esto que está pasando detrás de las búsquedas de Google. Estamos en comunicación con Inés Binder. Ella es comunicadora social, investiga sobre feminismos, tecnologías y políticas de comunicación. A la vez es cofundadora del Centro de Producciones Radiofónicas y es también integrante de radioslibres.org, el portal que mencionábamos recién. Inés, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a ustedes ahí en el estudio y a toda la audiencia. Bueno, buenos días, gracias por atendernos. Queríamos charlar con vos, estuvimos leyendo esa nota, pero también venimos siguiendo algunas de las cosas, esas lo vamos a decir así, que está haciendo la inteligencia artificial en la vida cotidiana, que bueno, estamos ahí medio en tiempos de tecnofascinación y queríamos charlar con vos algunos de estos puntos, algunos cuando buscábamos en Google a veces y sabíamos que teníamos que saltear las dos primeras publicaciones porque eran publicidad, aparecía con claridad esto es publicidad y la tercera nos llevaba al contenido que estábamos buscando, la tercera, la cuarta o así en adelante. En algunas le pegábamos con lo que estábamos buscando, pero teníamos que hacer clic y es lo que se conocía o que ahora se está empezando a nombrar como la internet de los clics, que era que vos ibas al buscador, después hacías un clic y después te encontrabas con la información. Eso ahora está empezando a cambiar. Si nos pudieras contar cuál es el cambio que está haciendo Google. No es que todos los buscadores funcionen igual, pero sí sabemos que Google es uno de los más utilizados. ¿Cuál es ese cambio y cómo eso modifica un poco nuestra práctica en Internet? Bueno, en los últimos 2 años prácticamente estamos viendo el boom de la inteligencia artificial y esta tecnofascinación que comentabas no es nueva, ¿no? En realidad, con cada tecnología nueva que se fue incorporando, hay como una especie de pensamiento místico alrededor de esa innovación y ese pensamiento místico nos hace creer que va a cambiar nuestras vidas para bien. Pasó con la radio, pasó con la televisión, pasó también con Internet, que llevaría la democracia y el entendimiento entre los pueblos. Pasó con las redes sociales, que supuestamente eran una ágora pública en el que todas podríamos defender la democracia y la libertad de expresión. Y ahora está pasando con la inteligencia artificial, que se presenta como esa tecnología que va a llevar la eficiencia hacia como valor supremo y que nos va a permitir tomar decisiones y hacer un montón de tareas que ya a nosotras las humanas no nos interesa. En realidad, desde radioslibres.net lo que estamos proponiendo es, bueno, tengamos una mirada un poco crítica y inspeccionemos, dudemos, cuestionemos cuáles son como la trastienda, cuál es la trastienda de esta tecnología. En relación a este caso específico de Google, es verdad que la inteligencia artificial se está implementando en variedad de productos, servicios y plataformas, pero Google lo que ha hecho ahora es incorporar la inteligencia artificial a las búsquedas en algo que llama ya Overview o una mirada general creada con inteligencia artificial, en la que antes de presentarnos los resultados, que también ya era bastante opaco el algoritmo a través del cual rankeaba o ordenaba esos resultados, en vez de hacer eso primero nos pone un resumen en el que sintetiza el resultado de esas búsquedas y nos ofrece un resultado ya resumido, trabajado, en el que supuestamente se interpreta cuál es la búsqueda de la usuaria y qué es lo que necesita. Con este resumen, lo que está pasando es que las personas se dan por satisfechas con eso que devuelve IA Overview y ya no se entra a las páginas. Es decir, las páginas web están viendo como
se reduce drásticamente el tráfico hacia sus propios servidores y el tráfico, las audiencias quedan atrapadas en Google porque ya no hacemos clic. Esto tiene un montón de implicancias, pero básicamente es un paso más de los que ya se venían dando en la privatización de Internet. Si antes teníamos todo un ecosistema, y eso era lo lindo de la web, que era un gran ecosistema distribuido de páginas web que se conectaban y se enlazaban entre sí a través de los links, los enlaces, que es la base de la web, ahora ya tenemos unas grandes plataformas que concentran todo el contenido y el tráfico y no salimos de ellas. Entonces pasamos de un ecosistema concentrado, distribuido, lo que fuera como un pueblo en el que podíamos pasear y visitar distintas casas, a un centro comercial privado del que no salimos. Entonces, una de las cosas más importantes, y ya veremos cuáles son todas las problemáticas o los nudos problemáticos respecto a la inteligencia artificial, es que estamos viendo disminuido el tráfico hacia las páginas web y privatizada aún más la infraestructura digital y los contenidos. Claro, estamos hablando con Inés Binder, ella es investigadora sobre feminismos, tecnologías y políticas de comunicación, y la referencia que hacemos, ahí para también ubicarnos en lo que habitualmente hacemos con el teléfono o con la computadora, es que cuando en el buscador de Google, si es que usamos el buscador de Google, ponemos encontrar un contenido, en vez de mostrarnos directamente las páginas, nos muestra antes este resumen que recién mencionaba Inés. Inés, hablabas recién de la mayor concentración. Ahora nos metemos un poquito también con todas las problemáticas de la inteligencia artificial, pero recién mencionabas la mayor concentración y una de las preguntas que nos surge a partir de eso también es el modelo de negocios, porque había un modelo de negocios que estaba más definido o menos, pero más o menos se entendía que era que si vos rankeabas mucho en Google, por lo tanto tenías un buen posicionamiento, después eso se mostraba primero, pero a la vez si vos pagabas, también Google te lo mostraba primero, y ahora Google estaría mostrando un contenido, pero no está necesitando de que vos le pagues para que te lo muestre primero, porque ya el contenido lo resume, lo autorresume según su manera de encontrar. ¿Qué modelo de negocio encuentra ahí para vos este formato de resumen de inteligencia artificial? En realidad, bueno, en su momento Google revolucionó Internet en el sentido de que propuso una nueva manera de monetizar y hacer publicidad. Antes las grandes empresas hacían publicidad en los grandes portales, cuando existían esos portales como Ciudad o los grandes periódicos. Y la innovación que hizo Google en su momento fue apostar no a los grandes comerciantes y los grandes portales, sino a lo que llamaba a la cola larga. Entonces, conectar pequeñas búsquedas con pequeños proveedores de contenido o páginas web. Así, si yo estaba en Mendoza y quería comprar flores, podía una floristería de Mendoza poner publicidad en Google y que el tráfico llegara a su página web. Eso fue muy revolucionario, algo que ahora parece una tontería, realmente cambió las reglas del juego de la monetización de Internet. Eso también hizo que se concentrara el negocio de la publicidad. Básicamente Google acaparó toda esa manera de monetizar. Ahora, si las páginas, si las usuarias no van a las páginas web, ese modelo entra en decadencia, o al menos cambian porque Google ya no lo necesita. ¿Y de qué manera gana dinero ahora Google? Por un lado, con su modelo poniendo publicidad en su propia página web, porque como decimos, se concentran las audiencias en su propia plataforma, entonces ahora Google ya no paga por clics, sino que toda la publicidad está en su propia plataforma. Y por el otro lado, todo este rastreo de datos que hace, todo este barrido y procesamiento de datos, le permite que sus motores de inteligencia artificial aprendan cada vez más y aumenten su capacidad de procesamiento con mayor cantidad de datos. Es decir, que se va perfeccionando su sistema gracias a que todo el tráfico pasa por sus propias páginas web. Y de esa manera puede vender ese servicio o ese motor de inteligencia artificial a gobiernos, empresas, y hacer soluciones específicas. Entonces, una vez más, lo que ocurre es que se concentra todo ese tráfico y toda esa audiencia, y eso cambia la manera
que antes era un poco más distribuida con esto que fue tan disruptivo de Google de distribuir el modelo de publicidad, a concentrarlo en sus propias plataformas. Claro. Inés, a la hora de hacer el resumen, porque ahí también nos aparece esto de, bueno, estábamos encontrándonos rápidamente con un resumen al buscar en internet, y vos hacías la mención de se despega un poco del contenido, o sea, de la fuente, de quién es el que escribió esa nota, pero nos queda la duda de, a la hora de hacer el resumen, cómo se maneja Google, qué es lo que prioriza y qué no, y si hay alguna transparencia en relación a los datos de que está priorizando Google o no al darte la respuesta. Bueno, acá ya entramos en cuáles son estos nudos problemáticos de la inteligencia artificial. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer nosotras como usuarias a la hora de problematizar es como un poco sacar este halo místico que tienen las tecnologías y que no sabemos cómo funcionan y materializarlas, ¿no? Cuando nos empezamos a preguntar quiénes son los dueños, quiénes ponen el dinero, dónde están los servidores, de qué se alimentan, ahí ya vamos empezando a ver cuáles son como estos nudos más problemáticos. Ahí tocaste uno de estos nudos, que son por un lado el de la privacidad y por el otro lado el de los sesgos que se reproducen. La privacidad está afectada en el sentido de que estos motores de inteligencia artificial son más potentes a medida que son capaces de procesar una mayor base de datos, una base de datos más amplio de contenidos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como la mayoría del contenido que existe en Internet tiene sesgos de género, tiene sesgos, por ejemplo, occidentales, porque muchas de las culturas indígenas son evidentemente orales, tiene sesgos idiomáticos, porque la mayoría del contenido en Internet es en inglés. Entonces, todos estos sesgos que existen en la información de la que se nutren los motores, se reproducen. Entonces, cuando nosotras recibimos una respuesta, tenemos que ser conscientes de que se están reproduciendo esos sesgos. Por eso hay que estar muy atentas. Y por el otro lado, tampoco hay transparencia en cómo funcionan estos algoritmos a la hora de priorizar una información sobre otra. Algoritmos que ha diseñado un grupo con una demografía muy específica y que ven y reproducen un modo de vida y un modelo de mundo muy específico. Entonces, toda esa riqueza que tiene la interpretación que hacemos cada una de nosotras, en las que podemos poner en evidencia estos sesgos, ponerlos de manifiesto y construir a partir de eso, quedan muy, muy opacos. Entonces, creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos con estos motores de inteligencia artificial, es que se reproducen los sesgos sexistas, etcétera. Hay poca transparencia y más opacidad en cómo se generan estos resúmenes o estas respuestas que ofrece la inteligencia artificial generativa, y también, bueno, más allá de la concentración del dinero, de la propiedad, la concentración de la infraestructura crítica de Internet, que también significa una pérdida de soberanía para los estados y de autonomía para las comunidades y las personas, y ni qué hablar, por ejemplo, de cómo la inteligencia artificial generativa se está utilizando para reproducir violencia machista sobre mujeres y disidencias de género, los impactos ambientales que tienen por el alto consumo de agua y energía eléctrica. Es decir, tenemos que ser críticas a la hora de entender qué es esta tecnología, quién la está impulsando y cuál es la ideología que reproduce. Inés, te propongo que nos ayudes a pensar un poquito este otro punto que en relación al que mencionabas recién, que es, se genera este resumen. Vos recién decías, bueno, las páginas están dejando de alguna manera de tener ese sentido monetario, porque antes recibían plata por los clics y demás, más allá de que alguien pueda hacer de manera militante o de interés en mantener sus páginas, pero en lo que era a veces el modelo de economía que tenían algunas páginas, por ejemplo, un medio de comunicación, era, bueno, si estamos teniendo crisis en el esquema, en la internet de los clics, es decir, que la gente entre a nuestro sitio y por lo tanto vea la publicidad, entramos ahí en un problema, por lo menos de sostenibilidad de los medios. Pero la pregunta que quería hacerte es si este modelo no termina siendo como un poco el perro que se come la cola, porque si ya no hay más producción desde donde Google saca para hacer los resúmenes, ¿qué es lo que va a estar ofreciendo como resumen Google?
No, producción de conocimiento va a seguir habiendo siempre, porque Google no solamente se alimenta de las páginas web o los contenidos que pueda hacer un medio, sino también de todos los libros que se publican, de los papers académicos, de los videos que se producen. Contenido va a tener porque nosotras las humanas nos seguimos produciendo contenido, seguimos hablando, seguimos haciendo arte. Digo, la expresión humana no va a detenerse, y en ese sentido siempre va a haber en este mundo digitalizado contenido nuevo para que los motores de inteligencia artificial sigan rastreando y sigan aprendiendo. Acá, bueno, el problema de la sostenibilidad. El tema de la monetización también es un tema central, porque el modelo de monetización que tienen, por ejemplo, plataformas como YouTube, que también pertenecen a Google, una de las cosas que ha fomentado es la difusión de los discursos de odio. Entonces, de alguna manera se monetiza el odio. ¿Qué significa? Un contenido genera más monetización, es decir, genera más dinero a medida que genera más engagement, ¿no? A medida que la gente se involucra, interactúa con él, lo consume, etcétera. ¿Y qué se han dado cuenta? Que los contenidos que generan este tipo de interacción, que hacen que la gente se enoje, son los contenidos cada vez más polarizados y que generan odio. De esta manera, hay muchos, por ejemplo, youtubers que fomentan discurso de odio, que difunden violencia machista, y que Google los premia. Entonces, de esta manera no se detiene la difusión de discursos de odio en Internet, convirtiéndose en un espacio cada vez más hostil para las mujeres y las disidencias de género, que se ven doblemente violentadas. Por un lado, porque reciben y son objeto directo de esa violencia, y por el otro lado, porque la manera de responder, por lo general, es irse, anular, cerrar las cuentas, y eso vulnera también su libertad de expresión. Entonces, es un tema muy sensible. Es decir, el problema de sostenibilidad de los medios, sobre todo medios comunitarios, alternativos y populares, es un tema que tenemos que debatir y que tenemos que encontrar otras soluciones y medidas alternativas para encararlo. Pero el modelo de negocio que proponen las grandes plataformas es un modelo que premia los discursos de odio, y que hemos descubierto que tienen un impacto profundo y real y tangible sobre nuestras democracias. Inés, enseguida quería que charlemos un poquito también sobre estos varoncitos blancos que dominan el mundo, pero antes, en relación a lo que estábamos hablando de las búsquedas, quiero preguntarte, nos hemos acostumbrado a cierta satisfacción rápida, de que es muy clima de esta época, que es que tenemos una personalización del contenido. Vos recién nombrabas el tema de la florería y la posibilidad de que cuando busqué una florería no me mostró una florería que queda a 2000 kilómetros, sino a 2 cuadras. Ahora bien, cuando decimos busquemos en otro buscador que no sea el de Google y saliendo del caso florería para irnos a lo que sería el caso de las búsquedas, esta respuesta rápida o este resumen que nos hace Google nos da una satisfacción rápida que hace que no tengamos que hacer un par de caminos más para llegar al contenido. ¿Y cómo nos manejamos con esa alternativa? Es decir, ¿usamos Google y tenemos la rápida satisfacción, o sentimos que nos demora todo mucho más porque usamos otro buscador? Bueno, esto es un tema también importante en el sentido de que las grandes plataformas trabajan con equipos de psicólogos que saben cómo generar relaciones de dependencia con sus propias tecnologías. Instagram tiene sus propios equipos, incluso Facebook, Meta, que es la empresa dueña de Instagram, tiene en sus manos informes que demuestran cómo sus plataformas están generando ansiedad y están teniendo impactos negativos sobre la salud mental de los adolescentes, y no hacen nada. Es decir, estamos enfrentados a unas empresas que tienen una maquinaria gigante de psicólogos orientados al diseño, de modo que nosotras estemos enganchados 24 horas a las redes sociales, por ejemplo. Entonces, eso genera una ansiedad y una expectativa respecto a la información y el consumo de datos que es difícil de combatir. Por ejemplo, nosotras tenemos guardadas 300 gigas de fotografías de hace
15 años y queremos que estén todas disponibles inmediatamente, aunque no las necesitemos, pero queremos que esté esa disponibilidad. Y lo que a veces cuesta ver es que esa disponibilidad, primero que genera un montón de información de la que se nutren también todas estas plataformas y motores de inteligencia artificial, y segundo también que tienen un costo, no es gratuito ese almacenamiento. Toda esa información se guarda en servidores que consumen minerales para ser construidos, energía eléctrica para funcionar, agua potable para refrigerarse. Entonces, en algún punto creo que la lucha o una de nuestras aspiraciones tiene que ser a tener otra vinculación con la tecnología y esta inmediatez. Y es verdad que podemos, respecto a las búsquedas, que decimos, bueno, nos dicen, no, yo no me molesta la privacidad, que se vulnere mi privacidad, porque de esa manera me llega publicidad que me interesa, de la ropa que me gusta, y es verdad que los algoritmos son tan buenos y tan específicos y procesan tanta información de nosotras, que estamos conectadas 24 horas, que lo que se nos ofrece probablemente tenga que ver con nuestros gustos y aspiraciones. Pero ahí, bueno, tenemos que tener en cuenta que los contextos políticos pueden cambiar. Ya hemos visto cómo las grandes plataformas de Silicon Valley, que originalmente estaban a favor de los derechos LGTBQ, eran progresistas, etcétera, apenas asumió Trump, se alinearon por completo, empezaron a desfinanciar todos los programas de diversidad, de moderación de contenidos. Mark Zuckerberg dijo que su empresa necesitaba más energía masculina. Entonces también es importante entender que los contextos políticos pueden cambiar y el tipo de información que nosotras brindamos y que en un momento parece inofensivo, luego puede ponernos en problemas. Claro. Entonces, tenemos que sopesar. Siempre parece que, bueno, que no tenemos nada que esconder, que no es con nosotras, hasta que ocurre, hasta que se utilizan las redes sociales para ver si nos dejan entrar a un país o no, si apoyamos a Palestina o no, si somos inmigrantes ilegales o no. Entonces, existen otras maneras y otras alternativas, es verdad que no son tan específicas, pero otros buscadores que nos permiten acotar la información, o existen sistemas de mapas como el OpenStreetMap que nos permiten ir mapeando nosotras mismas incluso y ayudar a este mapeo colaborativo de información para que cada una pueda encontrar información más precisa. Es verdad que requiere un poco de presencia activa en esta construcción de alternativas, pero es posible. Inés, por último, ya te queremos dejar libre, pero estamos muy enganchados en la conversación. Hablábamos hace un ratito de la tecnofascinación y en esa tecnofascinación, en ese tiempo en el que vivimos, vos recién mencionabas algo que se está dando o que está muy a la vista, por lo menos en Argentina o en la percepción en los lugares en los que nosotros estamos y habitamos. No sé si es algo mundial, incluso tampoco sé si es toda Argentina, pero lo venimos viendo. Es como esta fascinación por los varoncitos blancos que dominan el mundo, los Elon Musk o los Sam Altman, y esta idea de ser como ellos, aunque sea un poquito como ellos, esto de poder ser rico, dominar el mundo, mandar y qué sé yo, todo desde haber sido un técnico del uso de las tecnologías. ¿Cómo lo vienen percibiendo ustedes desde el ciberfeminismo? Primero, entender que no es algo nuevo, aunque pensemos que es algo de un fenómeno y es verdad que tiene características propias, esto no es algo nuevo. El mundo técnico siempre ha sido una prerrogativa de los hombres y así nos lo han hecho creer y han difundido estas ideas, pero ya incluso cuando se empieza a desarrollar el proyecto de sociedad de la información a partir de los años 60 y 70, donde hay una crisis de acumulación de capital y dicen, bueno, tenemos que encontrar otras maneras de generar dinero y riqueza. Entonces, el proyecto de sociedad de la información, en realidad, que parece o se nos presentó como algo que tenía que venir, que era el único futuro posible, fue un proyecto que estuvo al servicio de la difusión del proyecto neoliberal en todo el mundo. Y en eso Estados Unidos hizo una tarea activa muy fuerte de difundir las autopistas de la información, que llevarían información a todo el mundo, la democracia en cada rincón del planeta, que los humanos se entenderían, etcétera, cuando en realidad lo que se estaba haciendo era difundir la posición dominante de las empresas estadounidenses en el mundo, en el que se entendía o se difundía la idea de que el sector privado era el único que podría impulsar las innovaciones, que estas innovaciones lo que lograrían serían
procesamiento más eficiente de la información, que habría innovación y que se generaría este nuevo modelo de economía basada en el conocimiento. Que en realidad, si vemos esos argumentos que se esgrimieron para la defensa, para la difusión de las infraestructuras globales de comunicación, son las mismas que se ofrecen ahora. Es verdad que como que los conceptos son siempre los mismos, y quienes estuvieron a la vanguardia de ese modelo siempre han sido los hombres blancos del norte global. No hay ninguna novedad allí. Lo que está pasando ahora es que, bueno, ha habido una difusión de los modelos de extrema derecha, en muchos lados están ganando territorio, la difusión de los discursos de odio y un modelo en el que, frente a tanta precariedad que existe y a la que nos ha empujado el sistema capitalista, en específico el modelo neoliberal, en realidad la única salvación es pegarla y convertirnos en ricos de la noche a la mañana gracias a una economía especulativa que sabemos que genera más pobreza, que genera más concentración de la riqueza, etcétera. Entonces, en realidad es una ilusión que en este contexto de absoluta precarización es la única aspiración que nos ha quedado en un modelo cada vez más individualista. Pero bueno, no es nuevo y se han generado otras maneras de construir tecnología, de construir autonomía y soberanía tecnológica, que esperamos, bueno, que desde los medios comunitarios como el de ustedes, que históricamente han trabajado en contra de la concentración y en defensa del derecho a la comunicación y la pluralidad de voces, lo mismo podamos hacer en los territorios digitales. Pasen por radioslibres.net para poder encontrar el artículo al que hacíamos referencia y también muchas otras publicaciones. Inés, muchas gracias por la comunicación con CDM Noticias Radio. Que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes. Un saludo desde Mendoza. Adiós.